Muy buenas tardes, continuamos con el programa Gran Canaria Accesible. Comenzamos ya la segunda entrevista en la que hablaremos sobre la asociación ONCE y para ello contamos con Miguel Deniz, presidente de la ONCE. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es verdad que la ONCE es una asociación pues muy grande que lleva ya muchos años trabajando y a lo largo de los años pues ha ido aumentando pues los servicios y se ha ido dirigiendo pues cada vez a muchas personas, pero cuando empezó, ¿por qué surgió la asociación? ¿Qué problema pretendía resolver y a quién quería dirigirse? La ONCE nace en 1938 como consecuencia de un país que no tenía en cuenta prácticamente a las personas con discapacidad, pero peor aún a las personas ciegas que venían malviviendo y teniendo muy pocas oportunidades de vida. Un grupo de ciegos valientes de aquellos años en plena guerra civil en nuestro país pues deciden tratar de solicitar a las propias autoridades de aquel momento pues la constitución de una organización que les permitiera en primer lugar tener un empleo digno y poder avanzar, poder desarrollarse como personas, y de ahí nace la ONCE que hoy conocemos. ¿Y cuáles son actualmente los objetivos de la asociación? La ONCE tiene un objetivo muy claro y muy definido. Es la prestación de servicios sociales, todos relacionados con la discapacidad visual, para la prestación de servicios de toda índole a las personas que tenemos menos de una décima parte de visión, personas ciegas totales, como en mi caso, y personas que tienen una discapacidad visual grave. Y se prestan muchísimos servicios tan importantes o tan necesarios como poder proporcionarte la autonomía personal necesaria para que uno se pueda pues mover, poder ir a clase. Luego la atención educativa es vital, el ajuste también emocional a la discapacidad y una serie de servicios muy amplios que si quieres pues iremos seguro conociendo durante la entrevista. Sí, claro que sí. Precisamente, como decía, la asociación, la ONCE, es muy grande y al final pues actúa a nivel nacional, pero también tiene incluso delegaciones a nivel autonómico. Si le parece, vamos a centrarnos en la delegación canaria de la ONCE. Si nos puede comentar un poco qué servicios tiene esta delegación. Pues los servicios de la ONCE son todos para cualquier persona de España, independientemente del lugar donde resida, son los mismos. La ONCE en Canarias la conformamos 3.500 personas aproximadamente, 3.500 personas afiliadas. Tenemos también, y somos en el Grupo Social ONCE, que es la ONCE, la Fundación ONCE y el Grupo de Empresas Ilunion, pues unos 1.200 trabajadores en el ámbito de la venta de nuestros productos de juego, que es lo que nos permite prestar los servicios, y luego otros 1.300 aproximadamente en todas las empresas sociales Ilunion, ¿no? Nuestros servicios pasan por cuando alguien pierde la visión o tiene dificultades importantes en la visión, poder hacerle una atención integral. En primer lugar se le recibe a la persona, se le da una serie de herramientas, haces una entrevista de detección de necesidades y a partir de ahí se empiezan a tratar de solventar o de cubrir esas necesidades. No son las necesidades todas iguales para las personas, pero nuestros servicios sí nos permiten ir adaptándonos, ¿no? Pues no sé, hay una persona, a lo mejor una persona mayor que de repente empieza a tener una dificultad, pues probablemente por alguna consecuencia relacionada con la diabetes, por ejemplo, y hay que... para esa persona lo más importante en ese momento es poder seguir saliendo a la calle con autonomía, poder pasear y hacer la compra de todos los días, pues habrá que enseñarle que también sin la vista puede hacerlo y debe hacerlo, ¿no? Claro. Si es un joven el que acude a la ONCE, pues en primer lugar hay que tratar de que tenga la formación y la educación necesaria para luego tener mayores oportunidades de empleo. Y así sucesivamente damos servicios desde nuestros niños, que atendemos a más de 400 estudiantes en toda Canarias en colaboración con la Consejería de Educación. Tenemos un equipo educativo de visuales que trabaja también para poder dar respuesta a las necesidades específicas de las personas con discapacidad visual en nuestra comunidad. Nuestros jóvenes que evidentemente tienen y hay que darles respuesta sobre todo en el ámbito de
de la búsqueda de empleo, que es importante. Pues las personas con discapacidad tenemos unas tasas de desempleo muy altas y tenemos que trabajar y pelear mucho para que una persona con discapacidad pueda conseguir un empleo. Bueno, los servicios como... Perdón, quería continuar o... No, bien. Vale. Los servicios como ya nos ha comentado son muchísimos, la verdad, los que tiene la ONCE. Si le parece, vamos a ir hablando un poco de algunos que ha comentado y de otros que creo que son interesantes hablarlos. Me gustaría empezar por la investigación y la innovación de la discapacidad visual. ¿Cómo han avanzado en esta investigación? Pues la ONCE desde hace aproximadamente 30 años tenemos en Madrid un centro de investigación tecnológica que lo que trata es de proporcionarnos a todas las personas afiliadas una serie de herramientas y de posibilidades para que podamos en nuestra vida diaria desenvolvernos con mayor autonomía. Por ejemplo, los bastones que conocemos y que se suelen ver por la calle, los tratamos de buscar los mejores elementos para su fabricación, pero también pues tal vez algunos elementos que no son tan conocidos, pero para poder, por ejemplo, enhebrar una aguja, ¿no? Una persona ciega, pues hemos tenido que desarrollar y diseñar ese aparatito que puede ayudarnos a hacer esa tarea también importante. Básculas, relojes, un montón de elementos de la vida diaria que nos permiten pues pesar nuestros alimentos o pesarnos nosotros mismos, el tema de la cocina, ¿no? Pues cómo podernos desenvolver en la cocina, una serie de utensilios y de herramientas que nos ayudan y nos facilitan esa tarea, pero también en el ámbito educativo hay que diseñar diferentes herramientas. Hemos diseñado un método que se denomina Brailletico, por esto del sistema Braille, que es para poder enseñar a los niños a leer el braille y para poder familiarizarse con las diferentes texturas y demás, y desarrollamos una multitud de herramientas. Y luego la parte informática, evidentemente, no nos podemos quedar atrás en este mundo tecnológico en el que estamos viviendo, y desde luego que hay que tratar de intentar y de buscar cuantos más aliados mejor para conseguir que las tecnologías también sean accesibles y podamos disfrutarlas, porque si no al final la discriminación se acentúa, ¿no? Claro, y al final pues la tecnología a lo mejor puede ser una aliada que realmente pues puede ayudaros y facilitar muchas de las cosas que ha comentado. Informándome un poco de todas las acciones que realizaban, vi un apartado que me llamó mucho la atención, y es uno que se llamaba Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres con Ceguera. ¿De qué manera trabajan la igualdad en la asociación? Pues para nosotros es vital la igualdad entre mujeres y hombres, y también la igualdad entre las diferentes discapacidades de cada una de las personas que conformamos la ONCE. Por tanto, hace aproximadamente 2 mandatos, la ONCE es una organización democrática y celebramos elecciones cada 4 años, por tanto hace como 2 mandatos aproximadamente se constituyó este observatorio, y lo que hace es tratar de analizar de manera detallada pues la evolución del papel de la mujer en la organización, también valorar si realmente todas las personas que conformamos el Grupo Social 11 tenemos el mismo tipo de oportunidades frente a la generación de empleo, a la prestación de servicios, evidentemente, pero hay multitud de información que llega a ese observatorio que nos permite analizarla y buscar elementos que nos ayuden a mejorar evidentemente las políticas de igualdad dentro de la organización. Somos, como digo, 72.000 personas afiliadas y más de 70.000 personas que trabajamos en la organización en toda España, y en el Grupo Social 11 en su conjunto, en la ONCE, en Fundación EIL Union, y tenemos que tener siempre esa mirada amplia y esa dedicación, o es el foco situado en la igualdad entre hombres y mujeres, para poder ir evolucionando, avanzando y por supuesto también conmemorando y reivindicando los derechos de las mujeres y de los hombres del Grupo Social 11.
Claro. Además, si no me equivoco, realizan pues una defensa legal de los derechos de estas personas que pertenecen al colectivo. ¿Qué problemas se encuentran pues las personas con ceguera con la ley y con sus derechos? Pues para una mujer con discapacidad la discriminación es doble. Primero por la discriminación que conocemos y que sabemos que existe y que tratamos de eliminar de nuestra sociedad, y cuando la discapacidad aparece, pues en muchos casos se invisibiliza también esa discriminación. Por tanto, las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación que necesita del Grupo Social 11 y por supuesto de toda la sociedad para continuar avanzando en todos los ámbitos. A veces se producen situaciones complejas que requieren centrarnos en una atención individualizada de las personas y de los casos que se pueden ir dando, ¿no? Por tanto, tenemos que trabajar mucho en eso, en empoderar también, como bien decías, en prestar asistencia legal de cualquier índole, ¿no? Según en cada caso, pues para poder ayudar a todas las personas a que sean incluso conscientes de los derechos que les asisten en este caso. Me gustaría ahora centrarme en concreto en la vida de estas personas con ceguera. ¿Con qué barreras se encuentran en su día a día? Pues por lo general nosotros nos encontramos que evidentemente somos una minoría en la sociedad y pocas veces se piensa en cómo una persona ciega o cómo pudiera estar diseñado los bienes, entornos, productos y servicios para que independientemente de la condición de cada persona los podamos utilizar con normalidad, ¿no? Antes hablábamos de que necesitamos tener un centro de investigación y desarrollo de elementos tiflotécnicos para poder hacer algo más accesible el mundo en el que vivimos. Eso nos viene a decir en gran medida que muchas de las cuestiones, de los bienes, productos, entornos y servicios no son accesibles para una persona ciega. Por ejemplo, estamos hablando de lo más básico, de la carta de un restaurante, que hemos visto ahora que con la aparición del código QR, por ejemplo, pues a nosotros nos ha facilitado mucho el poder ser autónomos en un restaurante, pero también en las ciudades, en los edificios públicos, en todos los ámbitos encontramos multitud de barreras de cualquier índole, no solo barreras arquitectónicas, también barreras en la información que se traslada a las personas, barreras en el ámbito de la cultura, del ocio, del deporte, que nos hacen situarnos como ciudadanos de segunda, en muchos casos porque no se tiene en cuenta la accesibilidad universal y además es muy sencillo, entendemos, saltarse las leyes, que afortunadamente en España y en Canarias también tenemos leyes que realmente reconocen nuestros derechos, pero debe ser que es muy sencillo, muy fácil saltar estas propias leyes, ¿no? Ya. Y es que al final las personas con ceguera pueden llevar una vida normal en el sentido de que pueden perfectamente ir al colegio, estudiar, formarse y realizar un trabajo, pero el problema es la poca integración que existe en la sociedad, pues de que un niño vaya al colegio, un niño con ceguera vaya al colegio, se forme, o incluso de las ofertas de trabajo. ¿Cómo está la situación, toda esta situación con respecto a estos aspectos? Vamos avanzando, yo creo que hay que ser optimistas. Este país es un país muy diferente, el de hoy, al de hace 30, 40 años, en relación al trato y las oportunidades que tenemos las personas con discapacidad. Nosotros tenemos además mucha suerte, que cada día recibimos el apoyo, la confianza y el respeto de la ciudadanía canaria que acude a nosotros para jugar a los juegos responsables de la ONCE y poder ayudarnos a prestar esos servicios que al final se traducen en eso, en autonomía, en que una persona pueda disfrutar en plenas condiciones de su vida, en inclusión, y sobre todo es importante, yo creo, hacerse también la pregunta entre todos, ¿no? Oye, para poder incluir, la sociedad también tiene que sentir que pueden hacer mucho, cada persona puede hacer mucho por un mundo cada vez más inclusivo, más justo, más igualitario, y no solo nosotros, las organizaciones y las personas con discapacidad, sino también la respuesta que la sociedad puede darnos
evidentemente contribuye y ayuda a que podamos juntos avanzar y sentirnos parte de la sociedad que compartimos. Completamente de acuerdo en lo que acaba de decir antes. Ha comentado la barrera de la información. ¿Estas personas, este colectivo, tiene acceso a una buena información y comunicación? Si lo comparamos con la información que teníamos hace 10, 12, 15 años, pues probablemente sí, porque hoy por hoy la tecnología nos ha permitido pues tener acceso realmente fácil a una serie de, pues no sé, a los periódicos, las redes sociales, en la propia televisión, en un montón de aspectos. Por tanto, sí que tenemos mayores oportunidades, pero encontramos siempre la misma barrera. Cuando una herramienta tecnológica se diseña sin las herramientas de accesibilidad o sin las condiciones de accesibilidad necesarias, nos quedamos fuera. Y quedarnos fuera en este tipo de cuestiones, que además son nuevas, nos parece muy grave, porque no estamos pidiendo a la sociedad en su conjunto que haga un esfuerzo extra para que lo que ya habíamos hecho mal se vaya mejorando, que también hay normas y reglamentos que nos obligan, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tenemos que intentar es que todo lo que se diseñe, bienes, productos, entornos y servicios, tengan en cuenta a las condiciones de todas las personas y que no todos podemos acceder a Internet de la misma forma, no todos tenemos que acceder a multitud de servicios de la misma manera y cada persona pues tiene una serie de necesidades o de elementos que le hacen ser distinto para acceder a esos servicios. Claro. Además, mencionaba la barrera del ocio, la cultura y el deporte, que al final en España son tres cosas que creo que generalmente pues gustan mucho. ¿Cómo pueden disfrutar las personas con ceguera de estas tres cosas? Porque creo que en la asociación les ayudan, ¿no? Sí, dentro de nuestros servicios hay uno de ellos que es la animación sociocultural y deportiva, una parte de ocio, cultura y deporte que tratamos de ayudar y contribuir a que las personas con discapacidad no solo sean receptores de esa cultura, ocio y deporte, sino que además lo podamos practicar. ¿Por qué? Porque además de poderlo disfrutar, son elementos que favorecen de manera importante la inclusión, la autonomía, ¿no? Una persona que practica deporte o una persona que está en un grupo de teatro y que se siente parte, desde luego que tiene una vida seguro mucho más plena, una persona que puede desarrollar sus habilidades o sus talentos en el ámbito de musical, en el ámbito cultural, lo que sea, pues evidentemente le va a hacer sentirse mucho más desarrollado como persona, ¿no? Por tanto, nosotros hacemos ese trabajo en la doble vía, en la vía de promocionar la cultura y el ocio y el deporte en todas las personas afiliadas a la ONCE y por supuesto de reivindicar de que cada vez el deporte, la cultura y el ocio sean más inclusivos, pues desde un teatro que tenga, por ejemplo, audiodescripción para que podamos disfrutar en una obra con todas las condiciones, igual que nuestro amigo, nuestra compañero o compañera, etcétera, etcétera, pues igual pasa en el cine, en un montón de aspectos en el ámbito de la cultura y por supuesto en el deporte, pues no solo poder ir a un partido de fútbol o de baloncesto, sino que también tengamos los accesos perfectamente diseñados para podernos ubicar y sentir cómodos, ¿no? Claro. Me gustaría ahora centrarme en la figura de la familia, porque al final pues son ellos quien están siempre con esa persona y les ayudan. ¿Cómo se sienten estas familias? ¿En la asociación también les ayudan? La familia ocupa un papel fundamental. Les ayudamos, aunque nuestra atención está centrada en la persona afiliada, evidentemente cuando ayudamos a la familia repercute y se multiplica por 10 lo que podamos ayudar a la persona afiliada. ¿Qué es lo importante? Pues tratar también de motivarles y de ayudarles y de derribar una serie a veces de prejuicios que se tienen respecto de la discapacidad. Y al final hay que ayudar, evidentemente, hay que contribuir, pero siempre lo decimos y lo mejor que puede hacer una familia por una persona con discapacidad es ayudarle para que sea autónomo, para que nos necesite cada vez un poquito menos, porque es ley de vida, ¿no? Y al final es importante que estemos preparados para cuando también la familia
pues no esté, o para que también cuando el joven quiera, o la persona en su conjunto, cualquier tipo de persona quiera moverse y estar solo, pueda hacerlo con autonomía. Claro. Me gustaría hablar ahora, lo he comentado varias veces en la entrevista, de los juegos de la ONCE, que al final todo el mundo lo conocemos porque todo el mundo pues lo ha visto en algún momento por las calles, pero quizás no todo el mundo conozca pues los objetivos o los motivos por los que se llevó a cabo esa acción en un principio. ¿De qué manera favorece estos juegos de la ONCE al colectivo? Pues los Juegos de la ONCE es la posibilidad que tenemos de que la propia ONCE exista, es decir, gracias a la venta de nuestros productos de juego podemos financiar nuestros servicios y dar atención a las más de 72.000 personas afiliadas, a las más de 3.500 aquí en Canarias, ¿no? Pero también podemos pagar los profesionales que evidentemente cuando una persona afiliada pues necesita un psicólogo para hacerse un ajuste visual o un técnico de rehabilitación para poder enseñar a un niño a ir al colegio, o un maestro o una maestra de la ONCE que da mucha certeza, no solo al alumno sino también a la familia, pues sale de ahí. Nuestros perros guías que todos habrán visto o alguien habrá visto en la calle. Y eso por un lado, y luego por el otro lado, otra parte importante es la generación de empleo que también trae nuestros juegos, ¿no? Tenemos en España más de 19.000 vendedores y vendedoras que son trabajadores de la ONCE, que tienen unas condiciones y tenemos unas condiciones laborales óptimas y que nos permite desarrollarnos y crear nuestro proyecto de vida. En su página web además aparecía un apartado que se llama Internacional. ¿Qué tipo de acciones llevan a cabo fuera de España? Pues la ONCE tenemos que ir siempre buscando fórmulas y aliados. La ONCE es una organización singular, única en el mundo, que tenemos la suerte de que esté aquí en España, en nuestro país, pero es importante extender el modelo de ONCE para poder ayudar y contribuir con este modelo que a nosotros tanto nos ha funcionado, a personas con discapacidad de otros países de nuestra Unión Europea, pero también en el ámbito de América Latina y de otras partes del mundo que necesitan que la ONCE entiende que parte de nuestro trabajo debe ser el empoderar también a esas personas y por supuesto ayudarles a que encuentren en su país la suerte que tenemos nosotros aquí, que es poder salir a la calle cada día a saludar a nuestra gente, a buscar que nos puedan seguir compartiendo nuestra suerte, dando nuestros premios por supuesto y tratando de dar respuesta y de ser dueños de nuestro futuro con nuestro trabajo, que es muy importante. Claro, tras escucharle pues durante toda la entrevista llego a la conclusión de que hay poco, todavía queda mucho camino que recorrer en esto de la inclusión social de este colectivo en concreto. ¿Qué cree que es lo que hace falta? Porque yo yo tengo la opinión como usted, que la sociedad no es algo que está fuera de este colectivo, sino que es una parte fundamental. Es la sociedad quien tiene que tener en cuenta a estas personas para poder pues ayudarlas también a que tengan una vida. ¿Qué cree que es lo que hace falta para conseguir la inclusión? Lo que hace falta es seguir buscando aliados y que podamos seguir teniendo herramientas para trabajar. Nosotros queremos hacernos un hueco en la sociedad nos tiene que abrir la puerta y nosotros tenemos que estar preparados para entrar, ¿no? Si se vale el símil, ¿no? Pero desde luego que lo mejor que podemos tener son herramientas para poder continuar formándonos, para poder continuar buscando empleo y decidiendo qué nos gustaría hacer de mayor, poder tener oportunidades de desarrollarnos también como persona cuando ya no trabajamos y poder tener una vida lo más activa posible independientemente de nuestra condición. Y por supuesto tratar de siempre dejar para las personas con discapacidad que vendrán detrás. Hay muchas personas que de repente se encuentran con una discapacidad y que ayer no la tenían, y por lo menos quienes nos necesiten aquí nos puedan encontrar, que encuentren en la ONCE, en el Grupo Social ONCE, pues una organización capaz de darles respuestas y de ayudarles a reiniciar, y que independientemente de la condición de discapacidad de cada persona poder encontrar una oportunidad de vida. Así que necesitamos pues ese respeto, respaldo de la sociedad, por supuesto de las administraciones públicas y también de la ciudadanía,
para poder seguir siendo dueños de nuestro futuro con nuestro trabajo. No pedimos mucho más tampoco. Me gustaría si puede informarnos pues de todas estas personas con ceguera, pues cómo pueden entrar en la asociación y pues poder ser parte de la ONCE, y también cómo puede colaborar cualquier persona en la asociación. Pues empiezo por la última pregunta, tenemos un servicio de voluntariado que yo animo a cualquier persona que tenga y que quiera aportar su granito de arena, pues evidentemente a que en la ONCE, en cualquier centro de la ONCE o a través de las diversas fórmulas de contacto que tenemos, pues que estaremos encantados de acogerle y hay un voluntariado muy interesante que desarrollar. Y por supuesto cualquier persona que entienda que tiene una discapacidad visual grave, que contacte con nosotros, que podremos intentar, cualquier persona que tenga menos de una décima parte de visión, por decirlo de alguna manera general, entre el campo y la agudeza visual, que pregunte por nosotros, que estaremos encantados de atenderle. Además, todas las personas entramos a la ONCE con la misma ilusión, con las mismas ganas y por supuesto con los mismos derechos. Por tanto, cualquiera que nos necesite, aquí estamos para intentar ayudarle en la discapacidad visual, que es para lo que estamos y lo que podemos hacer, y por supuesto la generación de empleo para todas las personas con discapacidad, no solo para la discapacidad visual. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde aquí en el Canal 4.